tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy les voy a mostrar mi sistema operativo optimizado completamente gratis y creado por mí, al cual realicé ciertas optimizaciones debido a que yo soy una persona que suele formatear constantemente su computadora. Anteriormente, antes de crear mi sistema operativo optimizado, utilizaba la versión de Windows 10 Enterprise LTSC 1809 que mostré en el video pasado del mejor Windows oficial para jugar. Pero me he decidido y me he tomado el tiempo para crear mi propio sistema operativo optimizado, debido a que no confío en ningún otro sistema operativo y aparte que no me gusta que rompan con la personalización y la apariencia de Windows. Entonces, por eso mismo me he dedicado a crear mi propio sistema operativo que está completamente optimizado y no incluye ninguna parte de telemetría por parte mía ni por parte de Microsoft. Está totalmente libre para que lo instales y lo empieces a utilizar. Pero bueno, una vez explicado esto, les recuerdo también que existen dos versiones de SupremeOS, la edición Gaming y la edición de trabajo, también conocida como Work, que ya están subidas en mi servidor de Discord. Entonces, para empezar a descargar este sistema operativo optimizado, lo que van a tener que hacer es irse al link que les voy a estar dejando en la descripción. Les voy a estar dejando un link a mi servidor de Discord. Es muy importante de que tengan la verificación de 2 pasos en su cuenta de Discord, si no, no les va a dejar acceder a mi servidor de Discord. Para esto es muy sencillo, simplemente tienen que vincular su número de teléfono a su cuenta de Discord. Una vez ya hayan entrado al servidor, van a redirigirse a la parte donde dice verificate y van a reaccionar al primer emoji que les aparece aquí. Simplemente reaccionan y les va a abrir la posibilidad de poder ver los demás chats. Una vez ya se hayan verificado dentro del servidor, lo que van a tener que hacer es irse a la parte de descargas. Y aquí les voy a estar dejando todos los archivos necesarios que necesitan para poder instalar y configurar correctamente SupremeOS. Como pueden ver, aquí está la edición de trabajo y aquí está la edición, aquí está la edición gaming y aquí está la edición de trabajo, completamente gratis y subidas por Mediafire. También les dejo aquí la página oficial de Rufus, que para que puedan crear una partición, para que puedan bootear un sistema operativo en una USB. Y también le dejo el archivo para activar SupremeOS, funciona para ambas versiones. Es muy importante que tienen que estar conectados a internet para poderlo activar. En caso de que quieran saber cómo instalar correctamente, cómo instalar SupremeOS, vayan a verse un video, vayan a verse el antepenúltimo video que subí, que creo que fue el del mejor Windows 10 oficial para trabajar y jugar. En ese video explico cómo activar Windows 10 Enterprise LTSC y cómo instalarlo. Pero esas mismas configuraciones aplican para SupremeOS. Así que en caso que quieran saber cómo instalar y cómo activar Windows 10 Enterprise LTSC, que es el SupremeOS, como les dije anteriormente, SupremeOS está basado en Windows 10 Enterprise LTSC. Para las personas que no sepan qué es Windows 10 Enterprise LTSC, es una edición de Windows oficial que fue desarrollada para empresas para el único propósito de no ofrecer tantas actualizaciones semanales y aparte de no incluir ningún servicio extra, por ejemplo el Candy Crush o esas aplicaciones de terceros que normalmente trae Windows. Ahora, ¿qué cosas eliminé y qué cosas optimicé en SupremeOS? Para empezar, hay muchas cosas que están deshabilitadas. Muy importante, están deshabilitadas, no eliminadas. Por eso mismo SupremeOS pesa mucho más que otros sistemas operativos. La edición gaming pesa 3.80 GB y la edición de trabajo pesa 4 GB aproximadamente. Las cosas que eliminé de ambas versiones fue el antivirus de Windows Defender. Lo deshabilité y lo eliminé para que cada quien decida si quiere tener un antivirus o no. Yo personalmente les recomiendo que no utilicen un antivirus, pero en caso de que ustedes descarguen muchos archivos y anden visitando páginas piratas, simplemente instálense el Avast o el Kaspersky o alguno de estos antivirus. Incluso el Malwarebytes lo pueden tener instalado. Otra cosa muy importante que eliminé fue la indexación de archivos. Por ejemplo, si tú buscas un archivo muy específico como el nombre de una canción que tú tienes descargado en tu carpeta de descargas, no lo vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar en la parte de búsqueda son aplicaciones que tienes instaladas, como por ejemplo el Bandicam, el Discord o el Spotify. O por ejemplo el Excel, que lo tengo aquí instalado. No sé cómo mierda se escribe Spotify. Entonces, otra cosa importante, la edición de trabajo está más pensada para todas las personas que quieran desarrollar servidores. Está más pensado para
ámbito estudiantil y ámbito ya para trabajo, para empresas, porque incluye todos los servicios de crear y gestionar servidores. Pero la edición de gaming también es compatible con todas las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Access, programas de edición como Filmora, programas de grabación como Bandicam o Action. Así que no se preocupen de que vayan a tener algún tipo de error de compatibilidad, ya que ambas versiones son totalmente compatibles con casi todos los programas. Otra cosa importante que eliminé de ambas versiones fue la tienda de Microsoft, ya que esta incluye muchos servicios de telemetría y aparte que incluye muchos servicios innecesarios, así que están completamente eliminadas. El único inconveniente de esto sería de que no van a poder utilizar el Game Pass, en caso que lo tengan pagado, no van a poder utilizarlo en ese sistema operativo. Ese sería el único inconveniente que he encontrado hasta ahora por el momento. Pero eso vendría a ser el único problema que lo he encontrado. Que igual, para las personas que no utilicen Game Pass no van a tener ningún tipo de problema. Aparte de eso, he deshabilitado muchos servicios como el Perfetch, que como mucha gente sabe, consume mucho el uso del disco duro. Deshabilité algunos cuantos servicios de telemetría extra, deshabilité las actualizaciones automáticas de Windows Update. Una cosa muy importante es que en la versión gaming solo pueden actualizar una vez el Windows Update, porque como actualicen más de una vez puede que les crashe, bueno, puede ser que se les corrompa todo el sistema y ya no les arranque. Esto me pasó con la versión anterior de Supremos, así que no sabría decirles exactamente si sigue pasando con esa versión. Ya sería de que cada quien se arriesgara, pero mi recomendación es que primero instalen todos los drivers que se encuentran en la carpeta de luego de instalar. Ahorita vamos a pasar a explicarles cómo hacer correctamente el post install. Pero mi recomendación es que si están utilizando la edición gaming igual que yo, como pueden ver, para que me crean, estoy utilizando la versión gaming de Supremos. Solo actualicen una única vez el Windows Update. Luego de eso deshabiliten el servicio para que no se les actualice, porque puede llegar a que se les corrompa el sistema. No lo quise deshabilitar por completo de la edición gaming debido a que hay muchas personas de que tengan alguna cámara o tengan algún, no sé, algún periférico que necesita de los drivers. Entonces, para que puedan instalarlo de una forma muy sencilla, dejé Windows Update habilitado, pero mucho cuidado con esto. En la edición de trabajo esta opción está completamente habilitada y es totalmente compatible. En la edición de trabajo no se preocupen, al menos a mí no me dio ningún problema, pude actualizar todas las veces que yo quise y no tuve ningún tipo de problema. Este problema nada más se presentaba en la edición gaming, pero tengan mucho cuidado con eso. Mi recomendación es que no utilicen el Windows Update. Ok, una vez ya explicado todo esto, voy a pasar a mostrarles cuántos servicios hay ahora mismo ejecutándose en segundo plano. Como pueden ver, solo hay 80 procesos y eso de que tengo el Discord y tengo el Bandicam abierto. De la memoria RAM estoy utilizando casi 2 GB, pero como les vuelvo a repetir, la mayoría lo está ocupando el Discord y el Bandicam. Como pueden ver, estos son todos los servicios que se están ejecutando. La verdad es que son muy pocos. Como les dije anteriormente, Supremos es un sistema operativo optimizado que no rompe la estructura de Windows 10 normal y que no incluye ningún tipo de telemetría como incluye MiniOS o alguno de estos sistemas que te incluyen telemetría por dentro. Yo personalmente no incluí ningún archivo malicioso en segundo plano, nada de eso. Y cualquier persona que quiera verificar esto puede descargar y utilizar la aplicación de NetElite para ver los archivos de Supremos. Como pueden ver, no hay ninguna aplicación iniciándose. Por defecto, todo esto va a venir, no le va a aparecer nada de esto porque son cosas que yo he instalado por mi parte. Pero como les dije anteriormente, Supremos es un sistema operativo completamente optimizado tanto como para gaming, tanto como para trabajo. Ahora voy a pasar a mostrar a cómo realizar correctamente el post install, que para las personas que no sepan es la carpeta que tienen que utilizar luego de haber instalado el sistema operativo, ya que si no realizan esta configuración probablemente el sistema operativo no les funcione correctamente bien. Para empezar, antes de hacer cualquier cambio en el sistema operativo, es muy importante que ejecuten este archivo .cmd. Simplemente dan clic derecho, ejecutar como administrador, esperan a que se les cargue. Una vez haya cargado, simplemente se les va a cerrar automáticamente solo. Ustedes no tienen que tocar nada. Esperan 1 a 3 minutos, dependiendo de su computadora, y se les va a cerrar solo. Una vez pase eso, se les van a instalar varias configuraciones, como por ejemplo el plan de energía de Supremos.
se les va a configurar correctamente el Timer Resolution y se les va a instalar el servicio de Timer Resolution. También va a aplicar algunas cuantas optimizaciones que no pude aplicar a la hora de crear el sistema operativo. Ok, una vez ya hayan ejecutado el archivo .cmd, van a redirigirse a la carpeta de drivers. Muy importante, si les salta algún error a la hora de querer ejecutar el archivo supremos.cmd, es porque antes tienen que instalar los drivers de Microsoft CC+, ¿ok? Es muy importante que si les salta algún tipo de error, instalen primero los drivers de CC+, y reinicien la computadora. Para instalar los drivers es muy sencillo, simplemente nos vamos a la carpeta de drivers, nos redirigimos a la carpeta llamada Microsoft Visual CC, abrimos e instalamos todos estos drivers, desde el primero hasta el último. Muy importante que sigan este orden. Ahora, con las versiones viejas de Microsoft Visual CC, es muy importante que desmarquen esta casilla de enviar información sobre la instalación, ya que de esta manera estaríamos enviándole información a Microsoft, cosa que no queremos, así que simplemente desmarquen esta casilla. Eso solo aplica para las versiones antiguas de Microsoft Visual CC. Ahora, aquí les voy a dejar Direct 12 y Direct 9, 10 y 11 para que lo instalen. Es muy importante para que les funcione correctamente bien todos los juegos. Luego, en la carpeta de drivers también les voy a dejar la aplicación esta de ZZip, de 7zip, para que puedan extraer archivos .winrar o .zip. Les voy a estar dejando aquí el .exe para que lo instalen. Les voy a estar dejando también un enlace a los drivers de Nvidia. Les dejo aquí también uno de los mejores drivers de audio que yo he encontrado, que permiten quitar el sonido de fondo del micrófono y aparte de realizar algunas cuantas mejoras en el sonido. Entonces yo recomiendo que utilicen estos drivers de audio. Luego también les dejo el NV Clean Install, que es utilizado normalmente para instalar los drivers de Nvidia de una forma limpia y segura, deshabilitando cualquier servicio de telemetría y cualquier servicio innecesario que normalmente trae Nvidia por defecto. Así que si tienen gráfica de Nvidia, instalen los drivers mediante esta aplicación. En caso que quieran saber cómo instalar correctamente bien y cómo optimizar el panel de control de Nvidia, vayan a verse mi antepenúltimo video que subí en mi canal de cómo actualizar y cómo optimizar los drivers de Nvidia. Les dejo aquí también los drivers de Wi-Fi. En caso que ustedes utilicen Wi-Fi y no tengan conexión por Wi-Fi, les dejo aquí también el driver. Y eso vendría a ser todo por la parte de drivers. Solo en la parte de herramientas y apps le dejo la aplicación de CRU, que se utiliza para realizar y para crear resoluciones personalizadas estiradas, o las que ustedes prefieran. Le dejo Hide USB. Esta aplicación la verdad es que no recomiendo que lo utilicen si ustedes ya tienen periféricos gaming, y tampoco la recomiendo tanto si tienen periféricos muy antiguos, ya que un mal uso de esta aplicación puede hacer de que les cause problemas de input lag o de incompatibilidad en sus dispositivos. Así que tengan mucho cuidado con esta aplicación, ya que si tienen retraso en el teclado o en el mouse, lo más probable es que sea por esta aplicación. Luego en la parte de Snappy Drivers les dejo aquí esta aplicación para que puedan actualizar algunos drivers. En caso que necesiten algún driver en específico, lo pueden buscar mediante esta aplicación. Les dejo también la aplicación de AnyDesk, que se utiliza para compartir tu computadora, tu máquina, con otra persona para que te la pueda estar modificando. La voy a dejar aquí por si alguien necesita ayuda con la carpeta de post install. Vaya, me escriba por Discord o me escriba por privado en Instagram. Mi Instagram es JamesSJ0. Abajo voy a estar dejando todas mis redes sociales. Me escribe y en caso que quiera que le ayude o que le haga una optimización privada, simplemente va y me escribe y en cuanto pueda voy a intentar ayudarlo. Luego la aplicación de Filter Case, que reduce el tiempo de respuesta del teclado. Utilice mi configuración 0.150.25 on invalid. Y le dan en aplicar, marcan la casilla de Save to Register, que es muy importante para que no tengan que volver a aplicar esta configuración. Aplicar, ok y listo. Luego les voy a dejar también la aplicación de Hic.exe, que es normalmente para desinstalar aplicaciones. MSI Mod Utility, que se utiliza para poner nuestra gráfica en alta prioridad. Requiere de benchmark, requiere de que ustedes hagan un benchmark. Les dejo esta aplicación llamada Optimizer, que normalmente la voy a estar dejando para las personas que tengan la edición de trabajo de Supremos, ya que desde aquí pueden deshabilitar y habilitar servicios que vienen por defecto en Supremos edición Work, en la edición trabajo. En la edición Gaming no es tan necesaria esta aplicación, pero en caso que quieran aplicar algunos cuantos ajustes pueden hacerlo desde acá.
Y luego por último el Time Resolution, que no es necesario que lo tengan abierto, simplemente lo dejé para que puedan ver de que el valor siempre esté en 0.500 milisegundos, y eso es todo. No es necesario que tengan ninguna de estas aplicaciones abiertas para que funcione correctamente bien. Luego por la parte de limpieza les voy a estar dejando 3 archivos .cmd que se van a encargar de limpiar su sistema operativo. Limpiar archivos temporales, limpiar archivos del registro y limpiar archivos de la caché de actualizaciones de Windows Update. Y también la aplicación que viene por defecto con Windows, que es para limpiar el disco duro. Luego le voy a estar dejando una carpeta con los 4 navegadores más populares: Opera, Firefox, Chrome y Brave, para que cada quien instale su navegador preferido. Luego en la carpeta de optimizaciones tienen que tener mucho cuidado aquí, porque como realicen una optimización incorrecta pueden llegar a tener un mal funcionamiento en su sistema operativo. En DataSite Quest, entre menor sea el valor que seleccionen acá, esto aplica también para el teclado y el mouse, menor input lag tendrán, pero mayores problemas de incompatibilidad tendrán. Por ejemplo, el mouse se les puede empezar a mover solo, el teclado se les puede trabar o simplemente van a tener mucho tiempo de respuesta. Entonces, por defecto, el sistema operativo viene en 50, Windows lo trae en 100, mi sistema operativo optimizado lo trae en 50. Y como mínimo que lo deberían de usar es en 25, pero realmente con 50 es más que suficiente, así que en esta parte no recomiendo que lo modifiquen. Luego en la parte de optimizaciones de Nvidia les voy a estar dejando estas 3 aplicaciones y les voy a estar dejando aquí algunos cuantos perfiles. Una cosa muy importante que olvidé solucionar de esta versión de Supremos es que el perfil llamado Supremos.nip recomendado está bugueado y por defecto trae la configuración normal de Nvidia. Entonces lo que van a tener que hacer es irse al servidor de Discord, van a irse a la parte de optimizaciones y van a descargar este archivo .nip. Simplemente lo descargan, esperan a que les cargue. Y una vez ya le haya descargado, simplemente lo pasan a esta carpeta y ya tendrán el .nip. Para aplicarlo es muy sencillo, simplemente lo pasan al escritorio, se salen de acá, lo arrastran y lo pasan donde dice Nvidia Profile Inspector. Ojo, esto solo es para las personas que tengan gráfica de Nvidia. Si quieren más explicación y más configuraciones sobre cómo optimizar el panel de Nvidia, vayan a visitar mi antepenúltimo video. Y aquí tienen otras aplicaciones que ya cada quien sabrá si utilizarlas o no. Luego, reducir uso de la memoria RAM. Aquí van a tener que ustedes seleccionar la cantidad de memoria RAM que tengan instalados en este momento. Yo en mi caso no voy a seleccionar ninguna debido a que yo solo tengo 10 GB de memoria RAM. Así que si no está aquí tu memoria RAM, simplemente salta este paso. Para seleccionar el archivo es muy sencillo, simplemente le dan doble clic, sí, aceptar y listo. Win32 modifica los procesos que se ejecutan en Windows. Normalmente algunos pueden llegar a darte mucho más rendimiento y algunos pueden llegarte a dar mucho menos delay. Pero esto va a depender de cada quien y depende de los benchmarks. Yo en mi caso realicé unos cuantos benchmarks en la sección de benchmark de mi servidor. Y como pueden ver, la mayoría me dio casi los mismos resultados. Casi todo me dio 45 FPS. Entonces, realmente cada quien está a su favor y a todo su derecho de poder utilizar esos archivos. Por defecto, Supremos te vienen con 28 Hz, pero cada quien puede ir testeando, porque algunos puede ser que le baje el delay, puede ser que le aumente el FPS, entonces tienen que ir testeando cada uno de los archivos. Pero el que trae Windows por defecto es el 2A Hex, pero les recomiendo que utilicen el 28 Hex, que es el que ya viene por defecto. Ahora, le voy a estar dejando la aplicación de autoruns.excel, que la mayoría ya sabrá para qué es para eliminar las aplicaciones que se inician con el sistema. Luego le voy a estar dejando Affinity Policy Tool, que se utiliza para poder desbloquear los núcleos del procesador de la gráfica o del procesador. Luego este archivo, que es muy importante para las personas que tengan el panel de control de AMD, simplemente lo ejecutan, doble clic y aceptar. Le voy a estar dejando Equalizer Epoch, que normalmente se utiliza para poder mejorar y boostear nuestro audio. Si quieren saber cómo configurarlo correctamente, vayan a ver mi video de cómo tener el mismo audio que Mongrel. Luego en la parte de mejor rendimiento, esto simplemente deshabilita las animaciones de Windows por defecto. Entonces aquí lo que van a tener que hacer es muy sencillo, simplemente le dan en ajustar para tener el mejor rendimiento y luego le dan en personalizar y marcan esta casilla llamada mostrar vista en lugar de miniaturas de iconos, aceptar y listo. Eso vendría a ser todo. Y por último, System Configuration, que van a venirse acá, van a venirse a la parte de arranque para marcar estas dos casillas que dice sin arranque de GPU y información del arranque del SO. Aquí en tiempo de espera lo ponen en 3 segundos y en la parte donde dice Windows 10 vamos a darle en opciones, vamos a marcar esta casilla y vamos a poner los máximos de procesadores que tenemos disponibles.
Esto lo recomiendo más que todo para las personas que quieran utilizar su PC más que todo para el gaming. Una vez ya hayan hecho eso, le van a aplicar, aceptar y listo. Le va a pedir que reinicien, pero les recomiendo que reinicien hasta que finalicen de instalar todo el post install. Y luego por último, planes de energía. Aquí tienen muchos planes de energía. Yo les recomiendo que utilicen el SupreMOS. Para aplicar un plan de energía simplemente hacen doble clic en este archivo que dice Power Plan Import. Sí, aceptar, y luego simplemente hacen doble clic a cualquier plan de energía. Para poder aplicarlos, muy importante que vengan a la barra de búsqueda y escriban plan, y luego seleccionan la primera opción que va a decir elegir un plan de energía. Le va a abrir esta interfaz y aquí yo les recomiendo que utilicen el SupreMOS, ¿vale? El plan de energía de SupreMOS, que es el que mejor rendimiento da y el que está hecho especialmente para este sistema operativo. Así que eso vendría a ser todo por el video. Ya les expliqué cómo instalar correctamente el sistema operativo, ya les expliqué en qué consiste SupreMOS y ya les expliqué algunas precauciones que tienen que tener con el sistema operativo. Cualquier duda, como les dije, pueden comentármelas por mi servidor de Discord o pueden enviarme un mensaje privado por Instagram, que aparezco como JamesSJ0. Y eso vendría a ser todo por el video. Agradezco también a todas las personas que utilicen el sistema operativo y dejen su experiencia en la parte de experiencias, ¿ok? Así que eso sería todo por el video. Nos vemos hasta la próxima. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye.